Muy bien. La semana pasada prácticamente fue como que la introducción a lo que son los atributos morales de Dios. Solamente para recordar, ya hemos concluido los atributos naturales de Dios. ¿Qué nos dicen estos atributos naturales? Que solamente son exclusivos de Dios. No, como hacía rápido, no podemos nosotros imitar a Dios en los atributos naturales, ¿no? No podemos imitar su, o sea, si Dios dice, sean como yo, no podemos imitar su eternidad, no podemos imitar que seamos todos poderosos, no podemos imitar de Él que seamos eternos, no podemos imitar de Dios estar al mismo tiempo en varios lugares. O sea, ¿por qué? Por eso son atributos naturales de Dios, porque solamente son exclusivos ¿para quién? Para Dios. Y si Dios no tuviese estos atributos, no sería Dios. Si vamos bien. Bueno, pues ahora vamos a ver, ya la semana pasada vimos como tres pasajes, bueno, tres porciones de la Biblia como introducción, que ahora que soy hijo de Dios, ¿sí? Se nos encarga, es casi inherente que yo quiera parecerme a mi papá, a mi Padre celestial. Porque si no es de esa forma, entonces ni yo consideraría a Dios como Padre, o como dice Hebreos, ni Él me consideraría como su hijo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que decía un pasaje solamente para recordarlo rápidamente que decía Jesús? Lo que yo he visto de mi Padre, eso mismo yo les digo a ustedes, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros aprendemos de la Biblia, cuando nosotros aprendemos de muchos de los ejemplos que hay en la Biblia y que me nutren a mí, estoy aprendiendo la forma de pensar de Dios, la forma en cómo algún personaje de la Biblia, al mismo pueblo de Israel, tuvieron esa convivencia con Dios y yo imito de cierta forma cómo ellos lo hicieron. Nosotros podemos ver al pueblo de Israel como ese hermano mayor, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Por qué? Porque fue el primero el que tuvo convivencia directamente con Dios. Y después del pueblo de Israel, pues ya somos todos los creyentes gentiles que ahora de cierta forma tenemos que aprender mucho de esa buena relación o mala relación, ¿sí? Pero sobre todo para conocer a lo que es nuestro Padre Celestial, ahora que somos hijos suyos. ¿Sí me explico? Entonces, si el Señor Jesucristo dice que Él compartía de lo que Él veía de su Padre cuando estaban ahora sí que en una eternidad pasada, en esa convivencia dentro de la Trinidad, es de esperarse que también nosotros podamos tener ese sentido. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bien, pues vamos ahora a nuestra hojita que se les repartió y el primer párrafo dice lo siguiente. Los atributos morales de Dios están relacionados intrínsecamente con lo que Dios es en sí mismo, ¿sí? Referente a la absoluta pureza de su propio carácter. ¿Qué vamos a ver? Referente al carácter de Dios, ¿sí? Ya vimos lo que es su naturaleza, ahora vamos a ver lo que es su carácter y en su trato con sus criaturas morales. ¿Quiénes son sus criaturas morales? Lo dice ahí, es decir, con la humanidad. ¿Sí? Entonces, el primer atributo moral que vamos a ver esta mañana es el que Dios es santo. ¿Sí? El primer atributo moral que vamos a ver en la escuela dominical es Dios es santo. Ahí en el primer párrafo dice lo siguiente. En el idioma hebreo, la palabra santo es kadosh. Y en el griego, esta misma palabra es agios. En ambos idiomas significa puro, santo, íntegro, perfecto, apartado para, ¿sí? El objetivo, el adjetivo, perdón, santo, tiene que ver con el carácter de pureza y perfección absoluta de Dios, ¿sí?
algo que debemos de entender, algo que debemos de aprender de Dios, es de que Dios es santo, ¿sí? Vamos a ver más adelante, ir desglosando más sobre este tema. Siguiente párrafo dice lo siguiente: a esta perfección divina se le da un énfasis especial. Se llama santo a Dios más veces que todopoderoso, ¿sí? Si se cuenta todas las veces que se le dice a Dios eres todopoderoso y todas las veces que se le dice a Dios eres santo, pues la palabra o la frase eres santo o que Dios es santo son muchísimas más veces que el que Dios es todopoderoso. ¿Sí me explico? Más adelante dice, y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Nunca se nos habla de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino de su gran nombre y sobre todo su santo nombre. ¿Sí? Este es su mayor título de honor. En esta cualidad resalta toda la majestad y respetabilidad de su nombre. Esta perfección, como ninguna otra, es celebrada vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. ¿De quién estamos hablando? Isaías, el profeta Isaías, es el que está viendo esta visión. Bueno, y al borde de su manto llenaba el templo. 2. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres celestiales que muchas veces tenemos un concepto bueno, los ángeles, y los ángeles son así, los ángeles son así, y ya, bueno, vemos unos seres celestiales que tenían ¿cuántas alas? 6 alas, ¿sí? Completamente diferente a lo que muchas veces hasta en las películas nos mencionan. Pero estos son otros seres celestiales, los cuales también Dios creó, completamente diferentes a los ángeles, completamente diferentes al ser humano, pero sí dice que son, ¿qué? Serafines. Los serafines tienen estas particularidades. Pero hay algo importante que ellos dicen. Ellos estaban, dice, se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor. Estos seres celestiales estaban hablando de Dios, que es ¿qué? Santo. La Biblia nos está presentando que Dios es santo. Y ahora hay algo curioso. Una cosa es de que Dios diga Dios es santo, y otra cosa muy diferente que sea Dios es santo, 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 ¿sí? ¿Por qué será? Nosotros ya sabemos que el Dios Elohim es el Dios que plural. Ya por otros textos vemos que es tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son 3 personas los que forman esa pluralidad de Dios. Pero aquí un detalle interesante, porque si decimos que el Dios Elohim es el Dios plural, pues aquí en Isaías nos está como que remarcando qué tan plural es este Dios Elohim. Y menciona que es santo, santo, santo. 3 veces santo. Qué curioso que la Trinidad son ¿qué? 3 personas que forman a Dios. Entonces, tanto el Padre, podemos pensar que Isaías nos está diciendo que Dios formado
este Dios Elohim, formado por estas tres personas, el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que notemos que Dios es santo. Ahí en nuestra hojita veíamos parte de lo que significa la palabra santo, tanto en griego como en hebreo, y significa que es puro, ¿sí? ¿Sí? Cuando decimos que el oro ha sido limpiado y que es oro puro o un metal es puro, ¿qué estamos diciendo? Que toda la suciedad o toda la escoria que se le ha quitado, pues, eso, se le quitó y el metal queda completamente puro. Eso significa ser santo, sano, ¿sí? También quiere decir en cuanto a esa santidad que no está sucio. De hecho, cuando se escogían los animalitos que iban a ser escogidos para sacrificio, tenían que ser, una de sus particularidades era ser sanos, no estar enfermos, no tener defecto. ¿Por qué? Porque iba a ser un sacrificio santo que se iba a ofrecer. Jesucristo, si hubiese tenido un pecado durante su vida, ya no hubiese sido santo, íntegro, ¿sí? Perfecto, apartado para, ¿sí? Esta de apartado para también es importante porque nosotros, hay varias cuestiones en lo que es la palabra santo y a lo mejor lo vamos a ver más adelante o esto lo vemos en discipulado cuando se refiere a los diferentes tipos de santidad. Una cosa es de que tal vez, sí, somos santos primeramente porque somos apartados para Dios, somos santos, pero también una cosa diferente es vivir una vida santa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Llevar esa santidad a la práctica. Pero en el caso de Dios, todo su ser, toda su forma de pensar, toda su forma de ser es santa, pura, íntegra. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces cuando se cuestiona, porque seamos honestos, muchas veces la gente cuestiona a Dios o hasta nosotros mismos alguna vez hemos cuestionado a Dios. No entendemos por qué Dios ha permitido algo en nuestra vida o ha permitido algo en la vida de X persona. ¿Sí? No entendemos por qué Dios lo permitió. Pero si no entendemos decir, a ver, no podemos decir que Dios es malo, no podemos decir que Dios es injusto, no podemos decir, no, tenemos que entender desde el principio de que Dios, ¿qué es? Santo, es íntegro, es limpio. Entonces, si partimos desde ese punto, ya empezamos a entender el por qué tal vez Dios permitió, por qué Dios dejó, por qué Dios, sí me explico, ¿sí? Pero no podemos juzgar a Dios sin antes conocerlo. Así como dicen, no puedes juzgar a un libro nada más por su portada, ¿no? O no puedes juzgar a una persona nada más así por verla así, a simple vista, y tienes que conocerla. Tienes que saber cómo piensa, tienes que saber cómo habla, cómo se expresa, cómo se mueve, cómo se dirige hacia los demás para poder hacer un buen juicio. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nuevamente repetimos en Isaías capítulo 6, versículo 3 en especial, estos querubines dicen en cuanto a Dios que Dios es santo, santo, santo. No lo está diciendo un profeta, ¿sí? No lo está diciendo un ser humano común, no lo está, ni el pueblo de Israel en su conjunto lo está diciendo. ¿Quién lo está diciendo? Unos serafines. ¿Cuántos? No sabemos. Dice, lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6. Bueno, y no sabemos, aquí no sabemos cuántos serafines, pero sí, estos seres celestiales decían en cuanto a Dios que Dios es triplemente santo. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente párrafo dice lo siguiente. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Nada que no sea excelente puede proceder de él. La santidad es la regla de todas sus acciones. En el principio, Dios declaró
que todo lo que había hecho era bueno. Si nosotros recordamos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 31, que es lo que dice, que Dios vio toda la obra que él había hecho y dijo que Dios que todo era bueno, todo era perfecto, todo era ¿qué? Santo. ¿Sí? Entonces, parte de su carácter, parte de su moral, parte de lo que él hace, todo es santo. ¿Sí? Es por eso que, por ejemplo, ¿qué es lo que muchas veces se ha enseñado en las películas? Se ha malinformado a la gente y se le enseña a la gente que, ¿cuál fue el pecado original? No, pues que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Ese fue su tentación, ese fue su pecado, ese fue su error. ¿Sí? ¿Ese fue el pecado? No, eso no fue el pecado. Entonces, la sexualidad, Dios la hizo ¿de qué forma? De hecho, cuando Dios hizo al hombre, ahí en Génesis 1:26, Dios le dijo, multiplíquense y fructifiquen. ¿Cuándo lo hizo? ¿Dentro del Edén o afuera del Edén? Dentro del Edén. Entonces, dentro del Edén, ellos tenían que, ¿qué? Tener relaciones sexuales o tenían que abstenerse porque eran santos, eran sin pecado. No, desde el huerto, desde dentro del huerto del Edén, Adán y Eva tenían relaciones sexuales y su propósito era tener muchos hijitos, ¿sí? Entonces, eso que Dios hizo en cuanto a la sexualidad, en cuanto a que el hombre y la mujer tuviesen relaciones sexuales, es un acto que santo o perverso, santo, ¿sí? Todo también tiene sus reglas. ¿Cuáles sus reglas? ¿Dentro de qué? Del matrimonio, ¿sí? Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, sin estar casados, ¿sí? ¿Eso es santo? No, porque Dios bendice el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Entonces, Dios, su acción, las cosas que Él hace, siempre son santas. Vemos otra vez, y con el tema de la sexualidad, vemos un maravilloso libro, ¿sí? Que muchas veces muchos se lo saltan, El Cantar de los Cantares. Y todo ese libro habla acerca de qué? De la relación íntima entre un hombre y una mujer. Ya recuerdan que ya vimos ese tema, ya alguna vez enseñamos sobre cantares, no habla acerca de Cristo y la iglesia, no habla acerca de Dios e Israel, no, es entre el hombre y una mujer. ¿Me explico? Y todo ese libro habla acerca de esa santidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender eso. Si Dios hizo el acto íntimo entre un hombre y una mujer santo, o sea, Dios vio que todo era bueno, tristemente, la humanidad o quien sea ha tratado de ensuciar ese acto de pureza. ¿Sí me explico? Entonces, ese acto solamente es dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, y es algo que una pareja se tienen que conservar ellos solamente. Bueno, es otro tema también. Pero todo eso, como lo repito, ese acto no fue el pecado, sino simplemente fue algo de lo que Dios, desde Génesis capítulo 1, versículo 31, y Dios vio que era bueno. Todo era santo. Dice, más adelante, ahí en otras hojitas, lo cual no hubiera podido hacer si hubiera habido algo imperfecto o impuro. Situación, vamos a la situación del hombre. Vamos a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. ¿Me dicen cuando ya estemos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente, sin embargo, perdón,
sí encontré lo siguiente. Fíjense, Dios creó al ser humano para que sea, ¿qué? Virtuoso, ¿sí? Pero después dice, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. ¿Qué es descendente? Que si iba así, ¡fum!, desciende, se va para abajo, se cae, fracasa. Entonces, cuando dice aquí, Dios creó al ser humano para que sea, ¿qué? Virtuoso. ¿Por qué? Porque lo hizo para que fuese perfecto, para que fuese santo, para que todos los sueños, todas las cosas que él quisiera hacer, las pudiese lograr. Y no solamente lo estoy diciendo desde hoy en la actualidad, sino desde el Edén. Si Adán, si Eva querían hacer todas las cosas que ellos quisieran hacer, eran completamente libres de hacerlos porque eran santos y estaban en una atmósfera de santidad y todo funcionaba alrededor a ellos de una forma santa, limpia y perfecta. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Hay quien se equivocó? ¿Dios o el hombre? Porque muchos le echan la culpa a Dios. Y si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué los hizo? ¿Sí? Se han escuchado esa pregunta. Y si Dios sabía por qué se iban a pecar, ¿por qué les puso ese árbol ahí? Y si Dios, todo Dios, la culpa es Dios, y todo Dios, y Dios es mal. No, 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 no. Dios siempre pensó en el hombre. Otra vez, referente a que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Recuerdan lo que significa eso? Que el hombre iba a ser un representante de Dios. ¿En dónde? En la tierra. ¿Sí? Y Dios creó al hombre, como dice aquí, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, iba a administrar todo el mundo, lo iba a someter bajo sus pies, todas las criaturas iban a estar sometidas a él, todo iba a estar en las manos del hombre para que el hombre lo utilizara de una forma correcta, de una forma santa, de una forma pura, de una forma inteligente. Y el hecho de que aquí diga sea virtuoso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, esto se da más en los músicos, ¿no? Que de repente está un músico y hacen el piano, en la guitarra y empiezan para arriba, para abajo y todo, recorriendo todas las octavas, etcétera. Y dicen, ¿qué dicen? Oh, es un músico muy virtuoso. Sí, es muy ágil, se mueve, o sea, asombra su agilidad, asombra el cómo toca, el cómo ejecuta las piezas musicales, ¿sí? Eso era lo que Dios quería del hombre, que el hombre pudiese ser virtuoso en cada área de su vida, ¿sí? Que no estuviese, como dice aquí, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Fue el mismo hombre el que quiso no ser virtuoso. Fue el hombre el que quiso no ser santo, puro, inteligente, ¿sí? Íntegro. Dios lo hizo así. Dios lo hizo santo, puro, íntegro. Pero fue el hombre el que dijo, pues no, yo no quiero ser así. Yo quiero ser pecador. Quiero ser peor de lo que Dios me hizo. Quiero ser... ¿Sí me explico? Ahora, a veces decimos, ay, Adán y Eva, pero ¿por qué comieron del fruto? Ay, Adán y Eva. Hasta muchos cristianos he escuchado que dicen, ay, cuando si es que están en el cielo ya con el Señor, digo, no sé si estén o no estén, pero ya, híjoles, cómo me gustaría que me los dejaran 5 minutitos, ¿no? Dirían uno, porque por culpa de ellos, ¿cómo estamos? Pero no, somos injustos a hacer ese juicio. ¿Por qué? Porque aún así en nuestra propia vida, también nosotros día con día, momento tras momento, tenemos que tomar decisiones en las cuales en lugar de ir para arriba, ¿qué hacemos? Descendemos inclusive nuestro propio criterio como ser humano. Decíamos que fue creo que la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo, que a veces inclusive en el tema del alcohol, cuando se nos ofrece o droga o no se nos ofrece algún vicio, se nos ofrece pecar, ¿sí? Ahí quién está, quién es el que toma la decisión.
¿Dios o nosotros? Dios nos dice, no lo hagas, consérvate santo y puro para mí, no lo hagas. ¿Y nosotros qué decimos? Pues sí, bueno, nada más una, ¿eh? Nada más me echo una, porque si no, pues, y voy a manejar y no sé qué, nada más una, porque si no tomo dos y ya no sé, ya no sé de mí, ¿sí? Dirían algunos. Entonces, ¿quién es el que decide? El hombre. Dios no tiene nada que ver. Dios nos ha hecho y quiere que día con día de nuestras vidas nosotros podamos pensarnos diferentes, porque somos algo que lo hemos visto en Pedro, que lo hemos visto en otros textos. Dios quiere que nosotros entendamos que somos diferentes, que ahora como hijos de Dios, que es lo que nos decía Pedro, y ahora nosotros gustamos y gozamos de esa pequeña parte o esa parte de la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ahora está en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos gustar de esa parte celestial que ahora tenemos por parte de Dios. Entonces, otra vez, Dios está tratando de que nosotros podamos ser, como dice aquí, hombres virtuosos, que seamos capaces de poder hacer lo que nos propongamos. ¿En beneficio de qué? De nosotros, de los seres queridos, de los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros vayamos hacia arriba y no hacia abajo. Recordemos cuando vimos la semana pasada, ¿qué fue? Sí, el hombre al cual Dios bendice. ¿Cómo era Jacob? ¿Sí? Como cuando se encontró con Labán le dijo, bueno, Dios te ha bendecido y te ha enriquecido en base a lo que yo he trabajado contigo. Dice, ¿y qué dijo Jacob? ¿Y yo qué? ¿Yo cuándo voy a empezar a, a mantener a mi familia? ¿Qué tipo de pensamiento estaba haciendo Jacob? Hacia arriba, ¿no? Quería mejorar, quería ser mejor. Y todos sus demás hermanos, más adelante cuando vemos a Jacob, que estaban los todos, ¿qué les dijo Jacob a los demás hermanos? ¿Y qué hacen ahí sentados, pues, viéndose los unos a los otros? ¿Estaban buscando mejorarse? ¿Estaban ellos mismos empobreciéndose? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros notemos ese tipo de situaciones en las cuales, y otra vez lo repito, y no estoy tratando de defender a Dios porque Dios a nadie lo defiende él solito, se puede defender, pero sí quiero que nosotros entendamos que a Dios no le podemos achacar nada malo que nos suceda a nosotros, que muchas veces nosotros mismos decidimos de antemano sabemos lo que puede ocurrir cuando hacemos determinadas acciones y aún así las tomamos y decimos, sí, pues a ver, vamos a ver qué pasa. Y ese, pues vamos a ver qué pasa. No, no vamos a ver qué pasa. Ya sabes qué es lo que va a pasar. Y esta acción que vas a hacer está mal y está en contra de Dios. Y te va a ocurrir esto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eh, te estás alejando completamente de la santidad, te estás alejando completamente de la pureza de la cual Dios quiere que tú tengas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nuevamente, sin embargo, si encontré lo siguiente, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente párrafo. Dice lo siguiente. La santidad de Dios se manifiesta en su ley. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas, así como en las más groseras. La intención de la mente como la de la contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19.
Éxodo capítulo 19, versículos 20, 21. Creo que ahí me dio como dislexia, porque puse primero 21 y después 20, ¿no? Ah, no. Está bien. Es del capítulo 19, del versículo 21, y seguimos capítulo 20, versículo del 1 al adelante. Sí, está bien. No tengo dislexia. ¿Sí? Bien. Desde el 19, versículo 21, ya estamos ahí. Dice lo siguiente. A ver, 19, perdón. 19, 21. Ya. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga, morirá. ¿Por qué creen? ¿Cómo era Dios? Dios, estamos aprendiendo que Dios es ¿qué? Santo. ¿Y cómo era el pueblo de Israel? Lleno de pecado, malo, tenía otras tradiciones, apenas estaban conociendo con Dios, apenas estaba empezando esa relación pueblo-Dios, Dios-pueblo, y realmente no había una buena relación. Dice, incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben ¿qué? Purificarse. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Versículo 23. Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí y tú ya nos lo advertiste. Me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado. ¿Cómo qué? Como santo. Nuevamente, la Biblia desde el libro del Éxodo en esta relación, ¿sí? Mismo Moisés está diciendo que se iba a marcar un límite, ¿sí? Alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor dijo, baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. Entonces, sí sabemos lo que Dios dice o lo que la Biblia dice en Éxodo 20. ¿Qué dice? Los 10 mandamientos. Pero antes de que Dios diera los 10 mandamientos, ¿qué fue lo primero que se estableció? La santidad de Dios. ¿Sí? Prácticamente el principio y antes de estas leyes, de estos reglamentos, antes de que Dios les diera a conocer su forma de pensar, su forma de sentir, su moral, ¿sí? De cómo arreglar las situaciones, de cómo deberían de vivir. Le hemos dicho otras veces que Éxodo 20, estos 10 mandamientos es como la constitución política del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la forma en que ellos ahora como sociedad iban a vivir como ellos, no como salvajes, sino iban a tener leyes, reglamentos. Sí, ellos entraron solamente 70 personas como una familia, pero ahora salen de Egipto como una gran nación. Y esa gran nación, Dios tenía que ponerle orden. Y parte de ese orden es ponerle su constitución, por decirlo así, en cuanto a los 10 mandamientos, en donde está establecido tanto su relación para su Dios, que viene siendo los primeros versículos, como sociedad cómo iban a vivir. ¿Sí me explico? Pero antes de que Dios dijera las palabras de Éxodo 20, Dios estableció desde mi santidad, desde mi pureza, ¿sí? Ustedes recuerden, son pecadores, ¿sí? No se acerquen, desde mi santidad, desde mi forma de ser, les voy a dar. Tenemos que entender primeramente, y como está establecido aquí en Éxodo, Dios habló desde su santidad y lo primero que quiere que nosotros entendamos antes de otro, inclusive de otro atributo, es Dios es santo y no tolera
el pecado. No tolera, ¿sí?, el convivir con alguien que no sea íntegro, que no sea santo. No tolera. Por eso Dios a las personas que no son santificadas, por ejemplo nosotros, que hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo, que somos santos, somos apartados para Él, pues sí nos aguanta, nos tolera. ¿Por qué? Gracias a Jesucristo. Y por eso todas las personas que rechazan el sacrificio de Jesucristo o rechazan la salvación de Dios y no quieren estar con Dios, pues simplemente Dios los aparta. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero su santidad no le permite estar cerca del pecado. ¿Sí vamos bien? ¿Qué vemos en Éxodo capítulo 20? Rápidamente vamos a ir checando unas cosas. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Ese Dios santo primeramente se presenta con el pueblo de Israel y dice, yo soy el que te sacó. ¿Sí? No fue otro, sino yo soy el Yahvé. Cuando le pregunta a Moisés, bueno, ¿y a quién le diré? Bueno, le dirás, Yahvé fue el que te salvó, el que te sacó. Versículo 3, no tendrás ningún otro Dios aparte de mí. Esto hace referencia a solamente adorar a ese Dios que lo sacó de Egipto. No te hagas ninguna clase de ídolo ni ninguna imagen o cosa que esté en los cielos o en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia, de los que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios desde su santidad, primero es que su trato, tú, si quieres tener una convivencia conmigo, esta es la forma. Ninguna imagen está permitida ni representación. No es como los católicos que dicen, ay, es que no la adoramos, la veneramos. O sea, nada más cambiaron la palabra, pero siguen haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Y ahora, bueno, fue curioso, bueno, una tarde que me iba a trabajar, precisamente que fue el primero o el 31, no recuerdo qué día trabajé, pero pues saben lo que se celebra. De acá enfrente pues hay una de la diabólica muerte. Y ya sacaron el mono, le pusieron otras cosas y ya, o sea, ya no fue ni una imagen de Dios, ya no fue ni una imagen o de María, sino ya fue esa la calaca y otras calaquitas chiquitas y veladoras y un montón de gente ahí alrededor, ¿sí? Entonces, ya prácticamente, o sea, el hombre tiene mucha imaginación y hasta esto, ¿no? Creo que pareciera ser que a Dios le faltó y ni a calacas, ¿no? Porque dijo ni arriba ni abajo, ni que esté abajo en las profundidades del mar, ni en el cielo, ni absolutamente nada. Pero pues el hombre dice, pues como no dijo, pues calaquitas, pues bueno. Entonces es importante que notemos eso. Dios rechaza completamente ese tipo de imágenes. No hay que inclinarse, no hay que honrarlas, no hay que absolutamente nada, porque ninguna de esas imágenes representa absolutamente a Dios. ¿Sí? Versículo 6 dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen, ¿qué? Mis mandatos. ¿Sí? Parte su santidad, de su relación de entre nosotros y Dios, tiene que haber una obediencia a qué? A sus mandatos. ¿Sí? Otra cosa, versículo 7 dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Esto también implica parte de su santidad. El nombre de Dios es santo, es puro y no lo podemos traer tan así nada más. ¿Sí? Hay una canción por ahí que en las primeras líneas dice, Señor, es más, ni sé ni quién la canta. Dice, Señor, es muy fácil alabarte y pronunciar tu nombre. Señor, es así. Y sí, y ya me quedé con esa parte. O sea, es muy fácil
decir tu nombre y alabar tu nombre, yo dije, bueno, no porque yo lo diga, sino me pongo a reflexionar, no debería de ser tan fácil. Porque si fuese tan fácil, sí caemos, como dice aquí, el nombrar el nombre de Dios en vano. Es bien fácil. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Sí? O como hay un programa que es Señor Jesucristo, detén tu ira, ¿no? O algo así, decía un programa. O otro, Santo Cristo, líbranos, o cosas así. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de expresiones es bien fácil decirlas y es precisamente que cuartan lo que es realmente hacer mínimo lo que es el nombre de Dios y hacerlo completamente. Ah, pues es bien fácil hacerlo, está diciendo Dios esto, pero hasta el nombre de Dios tiene su santidad y su pureza y no es nada más para andarlo diciendo así simplemente a la ligera. Versículo 8 dice, acuérdate de guardar el día de descanso, al mantenerlo santo, tiene 6 días a la semana para hacer, etcétera, en cuanto a eso. Y esto con el propósito de qué? De tener ese tiempo de adoración para Dios. Los hijos serán siervos, siervas. Versículo 11, pues en 6 días el Señor hizo los cielos, etcétera. Versículo 8, 12, perdón, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, ahora parte de la moral de Dios o de sus santidades en cuanto al honrar padre y a tu madre. Versículo 13, no cometerás asesinato. Ahora sí, ya va, ya es más en cuanto al tema civil, referente a los padres, después referente a pues, no andas matando a las demás personas, no cometas adulterio con la persona que no es tu esposo, no robes, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que quiero que entendamos es aquí que toda esta ley fue plasmada o fue hecha, fue elaborada desde el punto de vista de ¿qué? De la santidad de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos sintamos muy sabelotodos y tratemos de dar una explicación o nosotros nos cuestionamos algo que debemos desde el punto de cual tenemos que empezar es, en principio tenemos que entender que Dios es santo y a partir de ahí ya empezamos nuestro cuestionamiento o nuestro análisis de la situación, ¿sí? No podemos empezar desde otro punto de vista. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Mateo 22, 34 al 40. Dice, en cuanto a los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tentarle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, fíjense, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Sí? Así como dijimos en Éxodo capítulo 20, que la ley fue establecida con base a qué? A la santidad de Dios,
¿Sí? ¿Qué es lo que aquí el mismo Señor Jesucristo está diciendo? Que toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Cuando nosotros vamos y dice, ama al Señor con todo tu corazón, con todo, fue prácticamente eso que nosotros vimos en Éxodo 20, ¿sí? Que no te harás imagen, etcétera, que tú ames y te enfoques y veas esa santidad que hay en Dios, ¿sí? Y después dice, y este es el primer mandamiento y el más importante. El más importante mandamiento es que amar a Dios, ¿sí? ¿Qué será más importante? Y fíjense lo que voy a preguntar. Y acepto reclamaciones. ¿Qué es más importante? ¿Que ame yo a Dios o que ame a mi esposa? A Dios. ¿Que ame a Dios o que ame a mis hijos? Dios, sí, pero también no vamos a caer en el lado como aquella, perdón por mis ejemplos que a veces doy, esa película de los tres huastecos, en donde había una señora que todo el día se la pasaba en la iglesia y sus hijos y su hija, una niñita y jugando con los niños, que hasta el sacerdote le reclamó y le estuvo diciendo, mira tu hija cómo se comporta, ¿no? Completamente descuidando a sus hijos, descuidando su casa, descuidando. ¿Sí me explico? Sí, o sea, no quiere decir que, ay esposo, pues perdóname, no te voy a dar de cenar ahorita porque estoy leyendo mi Biblia. Y recuerda que pues tengo que amar primero a Dios. ¿Sí me explico? O sea, se escucha muy, muy tonto o muy chistoso los ejemplos, pero hay gente que sí puede, sí, y he escuchado que dan ese tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos saber diferenciar ese tipo de situaciones y que el amar a Dios, incluso para yo demostrarle mi amor a Dios, yo tengo que demostrarle ese amor a Dios amando a quién? A mi esposa, a mis hijos, ¿sí? A mi prójimo. ¿Sí me explico? Siempre se les ha dicho y siempre se ha recomendado a una pareja, si quieres, si realmente amas a tus hijos, ¿sí? Tanto a ella como a él, se le dice, si realmente los amas, ama a tu esposa, ama a tu esposo. No discuten en frente de los niños. Sí, no se enfrenten así el uno al otro y que tus hijos vean ese tipo de espectáculo. Sí, porque cuando hacen eso, les estás faltando a tus hijos y estás quebrantando esa pureza, esa santidad que hay en la pareja. ¿Sí me explico? No les estás mostrando que los amas. Y así igual con Dios. Yo a Dios le muestro mi amor obrando en el segundo mandamiento. ¿Me explico? Que es el amar a los demás. Como dice, y versículo 40, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amar a Dios y amar los unos a los otros. ¿Me explico? Pero esto conlleva primeramente en dentro de la santidad de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, continuamos con el siguiente párrafo. Dice lo siguiente: la santidad de Dios se manifiesta en la cruz. La expiación ilimitada de Cristo pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. Los juicios que serán vertidos sobre el mundo impío y la sentencia irrevocable dictada contra los demonios rebeldes nos demuestran cuánto Dios odia el pecado, el cual merece castigo porque la paga del pecado es la muerte. Por eso mismo, Cristo recibió en sí mismo el pago del pecado, la muerte, y toda la ira del Padre cayó sobre él
por amor a toda la humanidad. En Isaías, vamos a Isaías capítulo 53. No es muy largo, pero sí lo vamos a leer. Isaías capítulo 53. Sí, alrededor de unos 700 años antes de Cristo estuvo predicando el profeta Isaías y él anunció esto precisamente en el capítulo 53. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera de él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró, mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Dios no tolera de ninguna forma el pecado. Dios es santo y desde su santidad Él entendió, ¿sí?, que el hombre no podía estar junto a Él por su pecado. Dios, sin en cambio, quiso cambiar la historia y quiso dar una forma para que el hombre pudiese nuevamente acercar a Dios. Sí, pero otra vez tiene que ser, ¿por qué Dios hizo este acto de entregar a su Hijo? Por su santidad. ¿Por qué muchos dicen, por qué Dios no nada más nos perdona y ya? Decir, ok, ya, ¿por qué tuvo que mandar a su Hijo Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús por nosotros?
Pues nada más así de fácil. Ya te perdono, hombre, ya sigue tu camino. No, Dios es santo y no tolera el pecado que el hombre hace, no tolera sus maldades. Como dice aquí, versículo 8, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Qué fue lo que acabamos de leer, inclusive en Eclesiastés? Dios hizo al hombre virtuoso, pero el hombre decidió descender, rebajarse, humillarse, ser humillado, ser maltratado, ¿sí? Ser rebajado. Entonces, el Señor Jesucristo entendió toda esta situación y también nos lo explica un poco Hebreos cuando dice, Señor, ya no quisiste más sacrificios. Esos sacrificios de machos cabríos y todo no te agradaron. Por eso me preparaste un cuerpo. Y aquí, Señor, yo estoy para hacer esa ofrenda. ¿Sí? Me preparaste cuerpo, dice ahí en Hebreos. ¿Sí? Entonces, aquí en Isaías, nuevamente, el Señor, podemos ver cómo era importante que Jesucristo viniese a morir por nosotros para que nosotros pudiésemos tener esa santidad. Y versículo 11 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. ¿Sí? ¿Por qué hizo Dios esto? Porque Dios es santo y no tolera el pecado. Sí. Y concluimos con Marcos capítulo 15. ¿Dudas, preguntas, comentarios de aquí? ¿No? Marcos capítulo 15. Versículos 33, 34. Ya estamos ahí. Dice, al mediodía, la tierra se llenó de obscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si nosotros recordamos, ¿sí? Lo que acabamos de leer, por eso leímos todo el capítulo 53 de Isaías, que dice que en él fue puesto todas las maldades y todos los pecados en él, ¿sí? Y fue muerto y padeció por nuestras transgresiones. ¿Sí? Por toda la maldad que yo hice, todas esas se le puso al Señor Jesucristo. Y en el momento en que Jesucristo estaba en la cruz, ¿sí? Él sintió soledad, porque Dios ya había cargado todos los pecados de toda la humanidad, tanto de los pasados como los presentes, como de aún nosotros no existíamos y aún nuestros pecados fueron cargados en el Señor Jesucristo. Y en ese momento siempre, y ya lo hemos visto en otros pasajes, siempre hubo una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como Trinidad, desde la creación de nosotros, etcétera, que planearon absolutamente todo, siempre estaban juntos, siempre estaban dialogando, siempre estaba Jesús orando a su Padre, pero en ese momento en el cual Dios estaba poniendo todos los pecados de la humanidad sobre Jesucristo, Jesucristo se sintió solo. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado y en ese momento no podía estar con Jesucristo, en ese momento no podía estar o gustar de la presencia de Jesucristo porque Jesucristo ya no era santo en ese momento porque todos nuestros pecados estaban siendo cargados en él. Y Jesucristo murió y pagó por nuestros
pecados. Ni a Jesucristo, fíjense bien, ni a Jesucristo se la perdonó. Ni a Jesucristo, ni por haber sido Jesucristo, en ese momento que tenía todos los pecados de la humanidad, también Dios se alejó. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Sí? Y si al mismo Jesús rechazó, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Por eso, porque la paga del pecado es muerte. Y recordemos que la palabra muerte no es la muerte física en sí, sino la palabra muerte significa separación. ¿Sí? Y hubo esa separación entre Jesucristo y Dios porque Jesucristo ya cargaba los pecados de la humanidad. Hay una separación entre Dios y el hombre porque el hombre decidió alejarse de Dios y está en pecado. ¿Me explico? Entonces, tenemos que entender, y otra vez lo repito, siempre, siempre cuando hablemos acerca de Dios y cuestionemos por qué Dios hizo esto, por qué Dios decidió hacer eso, por qué Dios permitió que ocurriera esto, por qué Dios no trató a esta persona de esta forma, tenemos que empezar desde el punto de la santidad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no pasó esto? Veamos la santidad de Dios, en qué se puede afectar, en qué se puede manchar Dios. Pero ese es un punto en el cual nosotros debemos de partir en cuanto a la santidad de Dios. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? En ese momento Jesucristo dejó de ser Dios. O ahí es donde se aplica el Jesucristo, el Hijo del Hombre. Porque decimos, porque hay ese término, ¿no? Me quedo, en ese momento Dios no lo acepta, pero que en ese momento Jesucristo deja de ser Dios. No, nunca deja de ser Dios, pero ahí lo que estaba derramando su sangre era la parte humana. El sacrificio de Sí, digo, su parte espiritual siempre siguió siendo Dios, pero su parte física era la que ahora Jesucristo estaba ofreciendo para derramar su sangre. Por eso es de que era importante que Dios, siendo espíritu, se hiciera hombre, ¿sí? Y su parte espiritual es Dios, ¿sí? Pero su parte física no es Dios. Su parte física es parte física, ¿sí? Y ya cuando resucita, ahora sí, ya prácticamente ya todo físico y todo, inclusive en Colosenses y todo, habla acerca de que en Jesucristo corporalmente está integrado toda la plenitud de la deidad, pero hasta después de su resurrección. Antes no, antes ese cuerpo era para ofrecer ese sacrificio. O sea, entonces es similar a lo que va a pasar con nosotros cuando nos vayamos con Él. Sí, tenemos que tener ese, y Pablo lo explica en Corintios, que hace la comparación de una semilla. La semilla la echas en la tierra, tiene que morir, tiene que transformarse para que salga vida. Y así igualmente nosotros. Tenemos que morir, este cuerpo tiene que ser, muerto, renovado para vida eterna. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Te quedó claro o más confusión? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Una pregunta, hermano, también. Pues, ¿quién, ¿quién resucitó a Jesús? Él, sabemos que Él es Dios. Él tiene el poder para hacerlo, pero también hay otros versículos donde dice que Dios le resucitó, ¿no? Sí, quien lo resucitó, ¿quién vamos a? Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí la respuesta. ¿Quién fue el que resucitó a Jesucristo? El Espíritu
Santo. Bueno, pues sí, no sé si quedó contestada con eso. ¿Sí? Entonces fue el Espíritu Santo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bueno, pues vamos a orar para terminar. ¿Sí? Bien.